Yo era médico, un hombre de ciencia, un firme creyente en la lógica y la razón. Pasé años estudiando medicina, entendiendo el intrincado funcionamiento del cuerpo humano, diagnosticando enfermedades, realizando cirugías que salvan vidas y dando esperanza a los pacientes a través del poder de la ciencia moderna. La religión era algo que descarté sin pensarlo dos veces. La fe era para los débiles, para aquellos que necesitaban consuelo en lo desconocido. Creía que la muerte era simplemente el cierre del cuerpo, un proceso biológico, nada más. El cerebro deja de funcionar, los órganos fallan y la conciencia desaparece en la nada. Esa era la verdad sobre la que había construido toda mi vida y sin embargo, nunca esperé que esa creencia fuera puesta a prueba de la manera más aterradora imaginable. Mi día había comenzado como cualquier otro. Llegué temprano al hospital, con mi bata blanca impecable y el estetoscopio colgando del cuello, lista para sumergirme en otro largo turno de cirugías y consultas. El hospital era un mundo en sí mismo, un caos organizado donde la vida y la muerte se cruzaban a diario. Hice mis rondas, revisé a los pacientes pospacientes y me preparé para un próximo procedimiento. Nada parecía fuera de lo común, pero debajo de la rutina, había algo inquietante, una sensación que no podía quitarme de encima. Había estado persistiendo durante semanas, arrastrándose en mi mente como un susurro en la oscuridad, una vaga inquietud como si algo estuviera esperando más allá de mi percepción. Lo descarté como estrés, fatiga por trabajar demasiadas horas, el resultado del agotamiento por equilibrar las exigencias de mi carrera. A media tarde, estaba en el quirófano preparándome para un procedimiento complicado. El paciente estaba bajo anestesia, el equipo quirúrgico estaba listo y los monitores emitían pitidos a ritmo constante. Mis manos se movían con precisión, cada movimiento calculado, cada decisión basada en años de conocimiento y experiencia. Ya había hecho esto 1000 veces antes, este era mi dominio, mi experiencia. Aquí yo tenía el control y luego, en un instante, todo cambió. Un dolor agudo e insoportable explotó en mi cabeza, como si un rayo me hubiera impactado en el cráneo. Mi visión se volvió borrosa, mi equilibrio vaciló y, por primera vez en mi vida, me sentí completamente impotente. Una presión abrasadora se formó detrás de mis ojos y se extendió por mi cerebro como fuego. Mi cuerpo me traicionó, se me entumecieron las manos, se me doblaron las rodillas y, antes de que pudiera pedir ayuda, me desplomé en el suelo frío y estéril del quirófano. El mundo que me rodeaba se desvaneció, lo último que escuché fue el pánico ahogado de las voces que gritaban mi nombre, los pitidos de los monitores cada vez más frenéticos, el revuelo de enfermeras y médicos corriendo a mi lado, y luego nada. Oscuridad. Silencio. Debería haber dejado de existir. Mi corazón se había detenido, mi cerebro se había apagado, según todos los criterios científicos, estaba muerto. No debería haber habido nada, ni conciencia, ni pensamientos, ni sensaciones, pero en cambio, todavía estaba allí, consciente, alerta, observando. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo tirado en el suelo, los médicos rodeándome, sus rostros tensos y sus manos moviéndose rápidamente para reanimarme. Vi a mis colegas, hombres y mujeres con los que había trabajado durante años, corriendo a mi lado, haciendo todo lo posible para traerme de regreso, pero yo no estaba en mi cuerpo. Yo estaba flotando sobre él, observando cómo se desarrollaba la escena como un extraño. El pánico se apoderó de mí, esto era imposible. ¿Fue una alucinación, un truco del cerebro moribundo? Pero no lo fue. La claridad de lo que estaba experimentando no se parecía a nada que hubiera conocido. Los sonidos eran más nítidos y los detalles más vívidos que nunca en vida. Intenté moverme, hablar, acercarme, pero no pasó nada. Nadie me escuchó, nadie me vio. No tenía forma física, pero estaba más consciente que nunca. Darme cuenta me golpeó como un peso aplastante. Estaba muerta, pero aún existía. Todo lo que alguna vez había creído sobre la muerte, sobre la conciencia, sobre la naturaleza de la realidad, estaba equivocado. Un miedo frío me invadió, si me equivoqué en esto,
¿En qué más me equivoqué? Me había pasado la vida despreciando la fe, ridiculizando a quienes creían en una vida futura, asegurando a los pacientes moribundos que no había nada más allá y, sin embargo, aquí estaba, fuera de mi propio cuerpo, observando a los médicos luchar para revivirme. Mis creencias se hicieron añicos en un instante. Había entrado en lo desconocido. La escena debajo de mí se volvió más frenética, estaban tratando de reiniciar mi corazón, sus voces urgentes, la tensión en la habitación palpable. Alguien gritó pidiendo un desfibrilador, otra voz contó las compresiones. Sus esfuerzos deberían haberme tranquilizado, pero en cambio sentí una creciente sensación de inquietud. Algo estaba pasando, algo más allá de lo que estaba ocurriendo en el hospital. La oscuridad a mi alrededor cambió, al principio fue sutil, como un leve susurro en el vacío, luego se convirtió en una presencia, algo invisible, algo que me observaba. No estaba solo. Darme cuenta me envió una oleada de miedo, si la muerte no era el final, ¿qué vino después? Una fuerza comenzó a tirar de mí, no pude resistirme. El hospital, mi cuerpo, los médicos, todo se desvaneció cuando fui arrastrada hacia lo desconocido. Intenté gritar, llamar a los médicos que trabajaban desesperadamente para reanimarme, decirles que todavía estaba aquí, todavía consciente, pero no emitía ningún sonido. No tenía voz, ni cuerpo, ni forma. No era más que conciencia, flotando sobre mi caparazón sin vida. El pánico me invadió, se suponía que esto no iba a pasar. Había pasado toda mi vida convenciéndome a mí mismo y a los demás de que la muerte era simplemente el final, de que no había alma, ni vida futura, ni poder superior, y, sin embargo, aquí estaba, contemplando mi propio cuerpo, plenamente consciente e incapaz de explicar cómo. La habitación del hospital a mi alrededor empezó a desvanecerse, al principio fue lento, como una niebla que se arrastraba y oscurecía los bordes de la escena que tenía delante. Las paredes se oscurecieron, los sonidos de los médicos gritando y las máquinas pitando se volvieron distantes, como si estuvieran sucediendo en otro mundo, uno al que ya no pertenecía. Extendí la mano, desesperada por aguantar, por permanecer conectada con la realidad que siempre había conocido, pero estaba resbalando. Luego vino el silencio, no era pacífico ni vacío, era un silencio sofocante y antinatural. Un silencio espeso y pesado, presionándome como un peso invisible. Mis pensamientos fueron lo único que atravesó el vacío. ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué estaba pasando esto? Un débil susurro rompió el silencio, luego otro murmullo bajo y espeluznante me rodeó, demasiado bajo para entender al principio, pero haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Intenté girarme para ver de dónde venían, pero no había nada, solo oscuridad. Entonces llegó la presencia, era abrumador, una fuerza que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, fría, asfixiante, cargada de algo oscuro y antiguo. Los susurros se convirtieron en silbidos, las voces ya no eran lejanas sino cercanas, demasiado cercanas. No solo estaban hablando, me estaban hablando. Estabas tan seguro, ¿no? La voz se deslizó por el aire, fría y burlona. Creías que lo sabías todo. Otra voz, esta más profunda, llena de algo que hacía temblar mi esencia misma, no hay Dios, susurró otro, y me di cuenta con horror de que era mi propia voz. Las sombras avanzaron, figuras oscuras me rodearon, informes pero terriblemente reales. Se movían como humo, moviéndose, retorciéndose, extendiendo dedos alargados. Intenté alejarme, pero no tenía control, ni cuerpo, ni fuerza, ni voluntad. Te reíste de ellos, te burlaste de ellos, los alejaste. Cada duda, cada rechazo engreído de la fe, cada momento en el que había ridiculizado a los creyentes volvieron a mí, pero ahora se volvieron en mi contra. Las sombras silbaron mis propias palabras, arrojándomelas a la cara, no creo en los cuentos de hadas. No existe el más allá. La ciencia lo explica todo. Se acercaron. Quería luchar, hacer retroceder, negar el miedo que se enroscaba dentro de mí, pero ¿cómo podría hacerlo?
Había pasado mi vida construyendo mi identidad sobre la base de la certeza, la razón y la lógica, pero ahora, frente a la verdad innegable de mi propia existencia más allá de la muerte, me di cuenta de que no sabía nada. Las sombras se acercaron a mí, su toque ardía no como fuego, sino como vacío, una sensación tan horrible, tan antinatural que era peor que el dolor. Era como si me estuvieran deshaciendo, pieza a pieza. Una fuerza más fuerte que yo, más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido, comenzó a empujarme hacia abajo. El abismo debajo de mí se abría de par en par, un vacío sin fin que se extendía hacia la eternidad. Sentí que me arrastraban hacia allí. Los susurros se convirtieron en gritos, pero no eran mis gritos, eran los gritos de los demás. Ahora podía verlos, figuras sombrías atrapadas debajo, retorciéndose, estirándose, pero sin escapar. Sus rostros se contrajeron en expresiones de arrepentimiento, horror y sufrimiento insoportables. Me di cuenta de algo aterrador, no era la primera persona que negaba a Dios y me encontraba aquí. Me había pasado la vida creyendo que estaba iluminado, que había superado la ignorancia de la religión, que me había liberado de la superstición. Pero ahora, mirando al abismo, me di cuenta de la verdad, me habían engañado y no estaba solo. Vi a otros como yo, personas que habían pasado sus vidas negando, burlándose y racionalizando la verdad, científicos, eruditos, líderes, hombres y mujeres que habían construido toda su existencia en torno a la creencia de que no había nada después de la muerte. Pero ahora estaban atrapados en aquello en lo que nos habíamos negado a creer. La fuerza que me empujaba hacia abajo se intensificó y supe con absoluta certeza que si me caía, nunca volvería. Grité, pero no había nadie que me salvara. Había rechazado a Dios, me había burlado de la fe, me había pasado la vida convenciendo a los demás de que Él no existía. Ahora estaba a punto de descubrir que existía sin Él. Me preparé para la caída, luego la luz, un brillo tan ciego, tan poderoso que la oscuridad retrocedió en agonía. Las sombras chillaron y sus presas se soltaron mientras retrocedían, encogiéndose de miedo. Una presencia mayor que cualquier cosa que hubiera conocido jamás llenó el vacío, un poder puro y abrumador, pero también una paz, inquebrantable, innegable. Y entonces escuché la voz, ya basta. La palabra no fue gritada, fue dicho con absoluta autoridad y, en un instante, la oscuridad desapareció. Ya no estaba cayendo, ya no estaba atrapado. Me estaban alejando, sacando del abismo. Y entonces lo vi. Todo a mi alrededor estaba consumido por una luz cegadora. No era solo brillo, era algo más profundo, algo vivo. Podía sentirlo inundándome, llenando cada parte de mi ser, lavando los restos del abismo del que acababan de sacarme. La calidez, la paz, el poder abrumador, estaba más allá de todo lo que había experimentado jamás, diferente a todo lo que había en el mundo físico. La oscuridad que casi me había tragado ahora no era más que un recuerdo lejano. El peso del terror, el miedo asfixiante que me había mantenido cautivo, desapareció de repente. Pero en su lugar había algo más, una conciencia insoportable. No estaba simplemente parado en la luz, quedé expuesto por eso. Entonces lo vi, una figura parada frente a mí, irradiando un brillo que ninguna palabra podría describir completamente. Sabía quién era incluso antes de que hablara, Jesús, el mismo nombre que había desestimado durante mi vida, el que había afirmado que no era más que un mito, una historia para los débiles, una ilusión creada por aquellos que temían a la muerte, el que yo había ridiculizado, burlado y contra quien había debatido. Y ahora estaba parado frente a él. Su presencia no se parecía a nada que hubiera conocido. El poder irradiaba de él en oleadas, pero no había ninguna intimidación contundente ni una ira abrumadora. Había autoridad, absoluta, innegable, pero también algo que me destrozó más que la ira, el dolor. No me estaba mirando con rabia, no me estaba condenando con juicio ardiente. Me estaba mirando con pena. Eso fue lo que me rompió. Había esperado furia, había esperado condenación, había esperado ser aplastado bajo su presencia, pero en cambio, lo que vi en sus ojos fue dolor,
no por lo que le había hecho a él, sino por lo que me había hecho a mí mismo. Me sentí desnudo en su presencia, no físicamente, pero sí de una manera mucho peor. Había pasado toda mi vida pensando que era una buena persona, un hombre de razón, de inteligencia, de conocimiento. Creía que mi mente científica me hacía superior, que mi rechazo de la fe era un signo de iluminación. Pero ahora, frente a aquel a quien había negado, me vi tal como realmente era, arrogante, ciego, perdido. La vergüenza me invadió como un maremoto. Quería caer de rodillas, cubrirme, esconderme de su mirada. ¿Cómo podría presentarme ante él? ¿Cómo podría mirarlo después de todo lo que había dicho, todo lo que había hecho para alejar a otros de él? Los recuerdos pasaron ante mí, momentos en los que la gente había intentado hablarme de Jesús, en los que los pacientes en su lecho de muerte habían hablado de su fe, en los que yo me había reído, descartándolos como delirios de los débiles mentales. Me había pasado la vida derribando aquello que podría haberme salvado. Había pasado mi vida luchando contra la verdad. Abrí la boca para hablar, suplicar, explicar, pero no salieron palabras. ¿Qué podría decir? Que lo lamenté, que no lo sabía, que no lo había creído. Nada de eso importaba, las excusas ya no significaban nada. Jesús dio un paso hacia mí, su presencia consumió todo a mi alrededor, y luego habló: tu tiempo aún no ha terminado, pero tú. Debo ver la verdad, su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado alguna vez. No era solo sonido, era poder. Vibró a través de mí, dentro de mí, a mi alrededor. Podía sentirlo reverberar a través de mi ser, sacudiéndome hasta lo más profundo. Llevaba una autoridad que estaba fuera de toda duda, un peso que no podía ignorarse, y sin embargo, en ese poder todavía había misericordia. Él no me estaba destruyendo, me estaba revelando. Sus palabras resonaron en mi mente: mi tiempo aún no había terminado. No estaba destinado a quedarme aquí, pero antes de regresar, antes de que me dieran otra oportunidad, tenía que ver algo. Un gran peso se apoderó de mí. Sabía con absoluta certeza que lo que estaba a punto de presenciar lo cambiaría todo. Todo a mi alrededor cambió en un instante. La radiante presencia de Jesús permaneció, pero el espacio a nuestro alrededor se expandió, extendiéndose hasta el infinito. Fue como si me hubieran elevado más allá de los límites del tiempo y el espacio, llevado a un lugar que estaba más allá de la tierra, más allá del reino físico, más allá de la comprensión humana. Ante mí vi dos lugares muy diferentes. Por un lado, luz pura e indescriptible, no era solo brillo, estaba vivo, respirando, moviéndose. Los colores no se parecían a nada que hubiera visto jamás, no solo blanco sino también dorado, zafiro, esmeralda, brillantes y llenos de una energía que irradiaba paz, alegría y un amor abrumador. El aire mismo parecía vivo con una canción celestial, una armonía interminable que agitaba algo profundo en mi alma. En este lugar vi gente. No se parecían a ningún pueblo que hubiera visto antes, llenos de alegría pura y paz eterna que nunca había presenciado en la tierra. Sus rostros brillaban con un resplandor interior, sus expresiones libres de toda preocupación, todo dolor, todo arrepentimiento. Se abrazaron, riendo, cantando, adorando, disfrutando del amor infinito que los rodeaba. Podía sentirlo desde donde estaba, un amor tan puro, tan consumidor, que hacía que todo lo que había conocido pareciera insignificante en comparación. Y entonces mi mirada fue atraída hacia el otro lado. Oscuridad, espesa, pesada, sofocante. No era como la ausencia de luz, fue algo mucho peor. El mismo aire parecía palpitar de sufrimiento, de arrepentimiento, de un tormento que no tenía fin. Vi gente, pero esta gente no se regocijaba, estaban gritando. Sus rostros estaban contorsionados por la agonía, sus ojos muy abiertos con un horror increíble. Algunos estiraban la mano, arañando la oscuridad como si suplicaran un escape que nunca llegaría. Otros simplemente cayeron más profundo, más bajo, consumidos por algo invisible, arrastrados más hacia el vacío. Los reconocí.
Mi estómago se hizo un nudo. Estas no eran solo almas al azar, estas eran personas que había conocido. Algunos eran científicos, profesores, intelectuales, hombres y mujeres a quienes había admirado, personas sobre las que había leído, personas que alguna vez fueron celebradas por su brillantez, su escepticismo y su rechazo de la fe. Eran las mismas personas con las que me había alineado en la vida, y ahora gritaban, estábamos equivocados. Sus voces se alzaron en un coro de tormento, algunos llorando, otros furiosos, no lo sabíamos, pensábamos que teníamos tiempo, pensábamos que estábamos iluminados. Vi a un científico al que una vez admiré, una mente brillante que había pasado su vida demostrando que Dios no era más que una ilusión. Estaba arañando el suelo, con los ojos llenos de puro terror, mientras algo invisible lo arrastraba más hacia el abismo. Un profesor famoso, que había escrito innumerables libros burlándose del cristianismo, gritó, agarrándose la cabeza con las manos como si intentara silenciar alguna verdad insoportable. Las lágrimas corrían por su rostro. Entre ellos estaba un médico, un hombre como yo, un hombre de medicina, un hombre que había descartado los milagros, descartado la fe, descartado todo lo que no podía ser medido por la ciencia. Su rostro estaba congelado en un horror eterno. Y luego vi a otros, gente que no esperaba, gente que había sido religiosa, gente que había sido devota de sus creencias, y sin embargo, estaban aquí. Monjes, sacerdotes, eruditos, hombres y mujeres que habían dedicado su vida a la religión, a las buenas obras, a los rituales y sacrificios, pero ellos también estaban atormentados. Gritaron, seguimos las leyes, vivimos con rectitud, hicimos todo lo que nuestra religión nos decía, pero todavía estaban aquí. Sentí que todo mi ser temblaba al comprender la realidad de lo que estaba viendo. No todos en este lugar habían sido ateos empedernidos, algunos habían creído en un Dios, pero nunca habían conocido a Jesús. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos cargados de tristeza. Ahora debes ver por qué están aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba seguro de poder soportar lo que estaba a punto de ver, pero sabía que no tenía otra opción. Todo a mi alrededor cambió una vez más. Los gritos de los condenados se desvanecieron en un segundo plano, y de repente, ya no estaba al borde de ese horrible abismo. Estaba parado en mi propio pasado. Era como ver una película, excepto que no solo estaba observando, lo estaba experimentando. Cada emoción, cada pensamiento, cada palabra que había pronunciado era tan real para mí ahora como lo había sido entonces. Jesús permaneció a mi lado, en silencio mientras toda mi vida se desarrollaba ante mí con vívidos detalles. Me veía a mí mismo como un médico joven, recién salido de la facultad de medicina, lleno de confianza, seguro de que la ciencia tenía todas las respuestas. Había creído que la fe era una ilusión, algo creado para consolar a los débiles, a los incultos y a los desesperados. Había pasado años descartando la idea de Dios, convenciéndome a mí mismo y a los demás de que la muerte no era más que el cerebro apagándose, y ahora me obligaban a observar cada momento en el que lo había negado. Vi un recuerdo mío en mi oficina, hablando con una paciente, una anciana con cáncer terminal. Ella había agarrado mi mano con dedos frágiles, sus ojos llenos de paz a pesar de saber que se estaba muriendo. Doctor, no tengo miedo, me había dicho. Le había sonreído, pero por dentro la había compadecido. Qué tonto, pensé, qué ingenuo. Le había hablado en un tono tranquilo y profesional, asegurándole que lo que estaba experimentando era simplemente la respuesta natural del cuerpo al enfrentar la muerte, que no había cielo, ni infierno, nada más allá de esta vida, que pronto ella dejaría de existir y no habría nada que temer. Ahora, estando al lado de Jesús, volví a ver a esa misma mujer, pero no estaba en el cielo, ella estaba atormentada. Su rostro estaba congelado en una expresión de horror, su boca abierta en un grito que no tenía sonido. Ella había creído mis palabras, había muerto sin esperar nada. Ella había confiado en lo que le dije y ahora estaba perdida. Mi estómago se retorció violentamente. Yo la había llevado allí. Le había dicho que Dios no era real,
La había convencido de que no había necesidad de buscarlo y me había equivocado. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Más recuerdos inundaron ante mí. Otro paciente, un joven moribundo en una cama de hospital, su madre le había estado suplicando que aceptara a Jesús, que orara, que clamara a Dios. Me miró, desesperado por una respuesta. Me encogí de hombros y dije, la gente cree en lo que les hace sentir mejor, pero la verdad no cambia solo porque tú así lo deseas. Ahora lo volví a ver, su rostro entre los condenados, atrapado en el eterno arrepentimiento. Apenas podía respirar. Observé cómo innumerables recuerdos se desarrollaban ante mí, cada uno de ellos como una daga que perforaba más profundamente mi alma. Una enfermera que había hablado de su fe, pero yo la había callado con fría lógica. Un colega que una vez me dijo que estaba orando por mí y yo me reí en su cara. Un estudiante al que había asesorado, que me admiraba, que había seguido mis pasos y que también había rechazado a Dios debido a mi influencia. Había alejado a tanta gente. Siempre había pensado que mi rechazo de la fe era mi elección, mi decisión, mi creencia, pero ahora vi la horrible verdad, no se trataba solo de mí. Había arrastrado a otros conmigo. Me volví hacia Jesús, mi corazón latía con fuerza. Me temblaba la mano, no lo sabía. Susurré, no pensé, pero no pude terminar porque sabía, en el fondo, siempre había sabido que había algo más, pero me había negado a reconocerlo. Había ignorado la duda persistente, los momentos en los que había sentido algo más grande, los susurros que habían tratado de romper mi terquedad. Y peor aún, había silenciado a quienes habían intentado decirme la verdad. Jesús me miró con expresión a la vez firme y triste. Me rechazaste, pero peor aún, convenciste a otros para que también me rechazaran, su voz me atravesó como una espada. No tenía defensa. Había pasado toda mi vida pensando que tenía razón, pero estaba muy equivocado. El mundo a mi alrededor volvió a cambiar y de repente me encontré en un lugar que no podía describir. No era la tierra, pero tampoco era como el tormento que había visto antes. Era vasto, una extensión infinita llena de movimiento, luz y algo que parecía conocimiento mismo. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que no era verdad, era un engaño. Ante mí vi grandes mentes, científicos, eruditos, intelectuales, hombres y mujeres que habían sido respetados, celebrados y premiados por su inteligencia. Reconocí a algunos de ellos, personajes de la historia, profesores a los que admiraba e incluso colegas con los que había trabajado. Estaban de pie en filas interminables, con los rostros llenos de orgullo, pero sus ojos estaban vacíos. Estaban buscando pero nunca encontraron. Buscaron conocimiento, comprensión, verdad última, pero siempre estuvo fuera de su alcance. Habían pasado sus vidas adorando su propia inteligencia. Y entonces me vi entre ellos. Observé mi propio pasado, cada momento en el que había confiado únicamente en la ciencia, cada vez que me había burlado de la fe, cada vez que había descartado la existencia de algo más allá de lo que podía medirse. Me vi discutiendo con creyentes, rompiendo su fe con lógica, explicando los misterios del universo con teorías, gráficos y ecuaciones. Siempre había creído que la fe era una tontería, que el conocimiento era supremo, que solo importaba lo que se podía probar. Y ahora me di cuenta de la horrible verdad, había estado ciego. Jesús estaba a mi lado, su presencia inquebrantable, sus ojos llenos de dolor y autoridad. Muchos se creen sabios, pero son ciegos, sus palabras me sacudieron hasta lo más profundo. Pensé que estaba iluminado, pensé que tenía respuestas, pero ahora vi la verdad. Me habían engañado. Satanás no había necesitado convencerme de adorarlo, solo necesitaba convencerme de que no necesitaba a Dios. Vi cómo el enemigo había trabajado en el mundo, tejiendo una red de engaños tan intrincada, tan bien elaborada, que había engañado incluso a las mentes más inteligentes. Vi cómo la academia, los medios y la cultura habían sido moldeados para borrar a Dios, cómo la ciencia había pasado de ser algo que revelaba su creación a algo que lo negaba por completo.
Siempre me había reído de la idea de la guerra espiritual, ahora podía verla a mi alrededor. Había estado sucediendo toda mi vida, simplemente no lo había visto. Las lágrimas me quemaron los ojos. Si realmente hubiera muerto ese día, me habría perdido para siempre. Había sido un tonto ciego, y había llevado a otros a la misma ceguera. Me volví hacia Jesús, con el corazón apesadumbrado por una comprensión insoportable. ¿Qué he hecho? Todo a mi alrededor volvió a cambiar. El vasto reino del conocimiento y el engaño se desvaneció y, de repente, me encontré al borde de un enorme abismo. Se extendía interminablemente ante mí, más profundamente que cualquier cosa que pudiera comprender. El mismo aire a su alrededor se sentía espeso, pesado y lleno de algo peor que el miedo, la finalidad. Podía oír los gritos incluso antes de verlos, gritos, lamentos, súplicas desesperadas. Me acerqué, todo mi cuerpo temblaba mientras miraba por el borde. Abajo, en la oscuridad, los vi, mentes brillantes, científicos, médicos, profesores, eruditos, hombres y mujeres que habían pasado toda su vida negando a Dios. Estaban estirando las manos, arañando las paredes invisibles del abismo, con los ojos muy abiertos de puro horror. Estábamos equivocados, pensábamos que teníamos tiempo, creíamos que estábamos iluminados. Pude ver sus rostros, contorsionados en expresiones de arrepentimiento insoportable. Estos no eran tontos, eran personas que habían sido celebradas en vida, personas como yo. Habían recibido premios, respeto, admiración, habían dirigido universidades, moldeado políticas, influido en el mundo con sus conocimientos y ahora estaban perdidos. Reconocí a algunos de ellos, intelectuales famosos, pioneros del pensamiento científico, hombres cuyos libros había leído, a cuyas conferencias había asistido. Una vez los admiré, ahora, vi cómo gritaban al vacío. Algunos se enfurecieron, maldiciendo al Dios que habían negado durante toda su vida, otros lloraron, rogando por otra oportunidad, una oportunidad que nunca llegaría. Habían estado tan seguros de que tenían razón, tan seguros de que la fe era una tontería, tan seguros de que la muerte era solo el final, y ahora sabían la verdad. No podía respirar. Entonces vi una mera imagen de mí mismo, un hombre que lucía exactamente como yo antes de mi muerte, orgulloso, racional, confiado en su intelecto. Me estaba mirando, con el rostro torcido por el horror mientras extendía la mano, con la boca abierta, gritando mi nombre. Y me di cuenta de que ese podría haber sido yo. Si hubiera muerto por completo, habría estado aquí, y yo hubiera sido uno de ellos. Me tambaleé hacia atrás desde el abismo, todo mi ser temblaba al darme cuenta. Me volví hacia Jesús, él estaba allí de pie, impasible pero profundamente afligido. ¿Has visto la verdad? Su voz era firme, llena de autoridad pero llena de misericordia. Sabía lo que estaba a punto de decir incluso antes de que pronunciara las palabras. Ahora debes elegir. Jesús estaba frente a mí, su presencia irradiaba poder, pero fueron sus palabras las que me sacudieron hasta lo más profundo. Tienes una oportunidad de regresar. El peso de esa declaración presionó contra mí como una fuerza que no podía comprender. Mi tiempo no había terminado, pero debería haber terminado. Debería haberme perdido para siempre, debería haber estado entre esas almas que gritaban desde el abismo, dándose cuenta demasiado tarde de que habían sido engañadas, pero me habían salvado. Me habían dado la oportunidad de ver la verdad, y ahora sabía lo que tenía que hacer. Mi misión era clara. Tuve que advertirles. Había pasado mi vida alejando a la gente de Dios, sembrando dudas, descartando la fe, convenciendo a otros de que la ciencia tenía todas las respuestas. Había despreciado a aquellos que creían en Dios, pensaba que se aferraban a la superstición, pensaba que eran débiles mentales por necesitar una muleta. Pero ahora vi la verdad. Vi la guerra espiritual que había estado sucediendo a mi alrededor, invisible pero real. Vi cómo Satanás había engañado al mundo, cómo había torcido el conocimiento en arrogancia, cómo había cegado con orgullo las mentes brillantes.
Yo había sido uno de ellos, yo había sido su marioneta sin siquiera saberlo. Jesús me miró con expresión triste pero resuelta. Millones creen que el conocimiento los salva, pero están engañados, sus palabras resonaron en mi ser. El arma más grande de Satanás es el orgullo, convencer a la gente de que son demasiado inteligentes para necesitar a Dios. Pensé en los científicos, los profesores, los intelectuales que había visto atrapados en el tormento, los que estaban tan seguros de que tenían razón. Pensé en los pacientes a quienes les había dicho que no había nada después de la muerte, en las personas a las que había tranquilizado con mi propia ignorancia, en los que habían muerto creyendo mis palabras. Tenía que despertarlos, tenía que deshacer el daño que había hecho. Abrí la boca para hablar, para decirle a Jesús que entendía, que dedicaría mi vida a advertir a los demás, a decirles la verdad antes de que fuera demasiado tarde, pero antes de que las palabras pudieran salir de mis labios, todo se volvió negro.